Hermanas y amigas, bienvenidas a este tema número 11. Ya nos faltan solo 4 para cumplir con nuestro objetivo de este hermoso programa de certificación en evangelismo titulado Al alcance de todas. Y el título de hoy es Preparación y presentación del sermón. Muy pocas mujeres tienen la oportunidad de estudiar teología donde se les enseñan hasta los pormenores de cómo presentar, cuáles son las partes, cómo preparar un sermón. Pero en esta ocasión el programa de certificación ha incluido esta temática y nos place presentar al expositor de esta tarde, el pastor Osvaldo Arrieta, quien actualmente es secretario de la Unión del Norte, pero tiene una gran trayectoria en campañas evangelísticas y seguras que será de gran bendición. Le cedemos el tiempo. Pastor Arrieta, bienvenido. Apreciadas hermanas, qué gusto poder saludarles en esta ocasión tan especial. Les felicito por participar de este seminario llamado Al alcance de todas. Esta ocasión tendremos la oportunidad de estudiar un tópico interesante, la preparación y la presentación de un sermón, pero un sermón evangelístico. Y qué experiencia la de ustedes, el poder compartir la palabra de Dios en una campaña de evangelismo. En esta ocasión tan especial, quisiéramos en primer lugar tratar de definir qué es un sermón evangelístico, qué es un sermón evangelizador. Y Orlando Costas, un especialista en preparación de sermones, dice lo siguiente: el sermón evangelizador es aquel que presenta a Jesús como Salvador, que confronta al hombre con su necesidad de reconciliación con Dios, que invita a dar el paso, que lo une a la comunidad de la fe y enseña cómo darlo, basado en las Sagradas Escrituras. Noten ustedes esta definición tan interesante porque menciona 4 aspectos prácticamente. En esencia, presenta a Jesús como a un Salvador. Eso significa, o eso representa un sermón evangelizador, presentar a Cristo Jesús como Salvador. Y es muy importante tener esto en mente, porque ese es el centro, ese es el objetivo principal de un sermón evangelizador, o de un sermón que tiene el propósito de evangelizar, de compartir de Jesús a otras personas. La otra es que confronta al hombre con su necesidad de reconciliación con Dios. Es decir, de llevar a la persona a pensar en su necesidad de buscar a Dios, de abrirle el corazón a Dios, invitar a dar el paso que une a la persona a la comunidad de la fe, en este caso a la iglesia, y finalmente enseñar cómo dar ese paso basado en las Escrituras. Eso representa pues un sermón evangelizador. Y qué importante tener esto en mente mientras tomamos tiempo para preparar un sermón como estos, que son de impacto, de mucho impacto en la iglesia. Así que esta mañana, en esta ocasión, tendremos tiempo para analizar la guía para la preparación del sermón. Y en principio, hay algunas recomendaciones importantes. La primera de ellas, doblar sus rodillas, consagrarnos a Dios para esta tarea tan importante. Cuando buscamos al Señor pidiéndole que coloque en nosotros un mensaje para poder compartir, nos convertimos en mensajeros. Por eso es muy importante tomar en cuenta a Dios, pedirle al Señor su bendición, que nos guíe en este proceso tan interesante de compartir su palabra. Número 2, usar la Biblia. Usar la Biblia. Las historias, las noticias, los autores populares pueden ser útiles. Podemos echar mano precisamente de ello, pero ellos no son ni debieran ser el centro de nuestra atención. Nuestra atención debe concentrarse en las verdades que se presentan en este precioso libro. Así que abramos la palabra de Dios,
usemos la Biblia para compartir este precioso mensaje para aquellas personas que tienen esa necesidad. Es necesario también prepararnos para esto. Al igual que cualquier otro discurso, se requiere trabajo, pensamiento, estudio, análisis y demás. Por eso, tomemos tiempo para usar la Biblia y también para prepararnos. Debemos de ser organizados. Es importante decidir cuál es el punto principal que debemos considerar. Y entonces, apoyar nuestra idea explicándola a través de la palabra de Dios. También es importante ser profesionales, es decir, ser fiel al texto, a la palabra de Dios, no manipular las escrituras para hacerlas decir lo que realmente no dicen, sino sencillamente es importante investigar el tema, dominarlo, para compartirlo así también. Ser relevantes es importante también, de tal manera que podamos compartir mensajes de actualidad que se desprendan de la palabra de Dios, de este precioso libro. Sea usted misma también. No tenga miedo de presentar el tema que desde el punto de vista femenino, usted puede presentar el tema en forma clara, atractiva, bien organizado. Hable con su propia voz. No es necesario imitar a nadie más, a personas que ya tienen trayectoria y experiencia presentando la palabra de Dios. Sea usted misma, sea usted misma. Además de eso, es importante pues en esta ocasión considerar la creación del sermón. Realmente hay solo 3 cosas que hacer en un sermón. 3 cosas. La primera de ellas, anunciar lo que se va a decir. Esto es la introducción. En la introducción nosotros anunciamos lo que vamos a decir en los minutos que siguen. La otra, decir lo que anunció, es decir, el cuerpo del sermón, así constituido como tal. Lo que dijimos que íbamos a decir, ahora lo decimos. Y finalmente, decirles lo que les dijo, es decir, la conclusión, hacer un repaso. Así que estas 3 partes son las partes principales que componen un sermón. Número 1, la introducción. Número 2, el cuerpo. Y número 3, la conclusión. Veamos con detalle cada una de estas partes. En principio, la introducción. Es el primer paso de un sermón en la presentación. Y esto incluye tratar de ganarse la atención de la audiencia. Con frecuencia podemos hacerlo extendiendo un saludo, diciendo alguna frase cautivante, alguna frase que llame la atención, que captive la atención de las personas, que cautive la atención de las personas. Así que, por ejemplo, si vamos a hablar acerca del estudio de las Sagradas Escrituras, podríamos decir, en esta ocasión, vamos a considerar, apreciados hermanos, hermanas, el estudio de la palabra de Dios. Y quisiera decirles en esta ocasión que la Biblia no contiene la verdad. Y cuando decimos esa frase, normalmente captamos la atención porque las personas van a empezar a pensar, ¿pero qué está diciendo? Se está yendo equivocadamente, está diciendo una herejía, está diciendo algo negativo, algo que no es verdad. Sin embargo, cuando tomamos tiempo, hacemos una pausa y después decimos, sí, es verdad, la Biblia no contiene la verdad. La Biblia es la verdad. Entonces, la atención está totalmente captada y es el momento preciso para compartir lo que a continuación viene. Ya logramos el objetivo que se pretende en la introducción, que es cautivar, captar la atención de los oyentes. El otro paso es el cuerpo del sermón. Y es la forma donde se desarrolla la idea principal del sermón. En muchas ocasiones puede ser planteando una pregunta. En muchas ocasiones el cuerpo da respuesta precisamente a esa pregunta que hacemos. En ocasiones es un problema y damos la solución como parte del cuerpo en nuestro sermón. Por ejemplo, en esta ocasión identificamos justamente aquí que en el cuerpo del sermón podemos considerar de 3 a 4 puntos para desarrollar, ya que esto es suficiente para agotar el tiempo, 45 minutos, 1 hora, que normalmente un sermón
suele durar. Por ejemplo, consideremos en esta ocasión como parte del cuerpo, un ejemplo, las señales de la segunda venida de Cristo. Y los 3 puntos a considerar, a desarrollar en el cuerpo del sermón podrían ser: la segunda venida de Cristo será un evento personal. Ese es el primer punto que podríamos considerar. Y en base a Hechos capítulo 1, versículos del 10 al 11, allí se nos ilustra que es personal, porque así como Jesús ascendió a las mansiones celestiales, así mismo volverá. Así fue anunciado por los ángeles. Y podemos desarrollar esa idea poco a poco. Será entonces la segunda venida de Cristo de manera personal. La otra idea, el otro punto que podemos desarrollar es que la segunda venida de Cristo será visible. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, donde se nos identifica, donde la palabra de Dios nos indica que el segundo regreso de Jesús será un evento visible, todo ojo le verá. Y entonces desarrollamos también esa idea, ¿verdad? Con otros textos de la Biblia que apoyan precisamente esa idea. El otro punto a considerar, la segunda venida de Cristo también será un evento audible. La Biblia dice en Apocalipsis 16, del 18 al 20, que entonces se escucharon truenos, relámpagos, ¿verdad? Jesús dice en San Mateo, ¿verdad?, que así como el relámpago se muestra del oriente hasta el occidente. Y entonces desarrollamos ese punto, ¿verdad?, de que la segunda venida de Cristo es un evento audible. Y entonces podemos concluir diciendo que la segunda venida de Cristo será un evento decisivo. Un evento decisivo. Según Mateo capítulo 13, versículo 49, donde Jesús viene a juzgar las naciones y a darle cada quien según sus obras. Así como Jesús también lo ilustró en San Mateo capítulo 25, que así como el pastor separa las ovejas de los cabritos, así justamente ocurrirá cuando el Hijo del Hombre venga. Así que, de manera sencilla, este es un ejemplo solamente para colocar sobre la mesa el desarrollo del cuerpo de un sermón, con 3, 4 ideas, 3, 4 puntos que desarrollemos, es muy bueno, de tal manera que el tiempo pueda ser suficiente para agotar los 45 minutos o la hora que tendremos para compartir la palabra de Dios. Y así como hemos mencionado en esta ocasión, a manera de ejemplo, la segunda venida de Cristo, pues hay muchos más. Podemos hablar de la oración, podemos hablar del estudio de la Biblia, podemos hablar del estado de los muertos, podemos hablar del santuario y tantos temas en los cuales la palabra de Dios abunda. Así que, a manera de repaso, introducción, donde normalmente el objetivo ahí es captar la atención, saludamos y entonces decimos alguna frase que cautive, alguna ilustración también para captar la atención. Número 2, el cuerpo. Esta es la parte más extensa, donde vamos a desarrollar la idea general en 4 puntos. 4 puntos a desarrollar. Y entonces finalmente viene la conclusión. Aquí es justamente el momento donde vamos a atar los puntos del sermón, las ideas que estuvimos presentando anteriormente en el cuerpo, y con una breve conclusión, ¿verdad?, hacemos un repaso de lo que dijimos. Es tan sencillo como, permítanme ilustrarlo de esta forma, así como cuando vamos a hacer un viaje en avión. Estamos en el avión y entonces escuchamos al piloto que nos habla diciendo, dándonos la bienvenida, que gracias por elegir X aerolínea y que nuestro viaje va a ser cómodo, el trayecto va a ser de tanto tiempo, el clima que nos espera en el lugar de destino es el siguiente. Por favor, estén atentos a las indicaciones de los sobrecargos y demás. Es justamente la introducción, es el saludo que en algún momento los pilotos dan cuando uno aborda un avión. Y entonces el avión despega. El trayecto más largo justamente lo pasamos en el aire, ¿verdad? Las palabras iniciales que se dieron es la introducción. Y entonces el trayecto más largo es cuando el avión está yendo a su destino, ¿verdad? 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Y es ahí el tiempo al cual podemos identificar como el cuerpo del sermón, lo que nos va a tomar más tiempo,
Es ahí justamente donde desarrollamos los 4 puntos de nuestra idea principal del sermón evangelizador. Y finalmente, faltando unos 20-25 minutos para que el avión aterrice, una vez más se escucha la voz del piloto anunciando que el avión ha comenzado su descenso y que en tantos minutos habremos de arribar a nuestro destino final. Y entonces se dan las últimas indicaciones. Y esta justamente es la última parte, lo que hemos mencionado como la conclusión. Es aquí donde hacemos un repaso de las ideas que dijimos, pero también hacemos una invitación. Hacemos una invitación para que las personas tomen una decisión en base a lo que hemos estudiado. Es aquí donde el Espíritu de Dios nos guía para poder hacer una invitación y cautivar a las personas de tal manera que den un paso, se dirijan, tomen decisiones en favor del Señor. Así que estas son las 3 partes de un sermón y es muy importante que esto lo tengamos en mente. Algunas personas tienen experiencia ya compartiendo la palabra de Dios, otras tal vez no tenemos esa experiencia como otros lo han hecho y conforme lo vamos practicando, la experiencia se va dando y el Señor nos va haciendo cada vez más receptivos, de tal manera que con mayor facilidad tenemos oportunidad de compartir la palabra de Dios. Cuando hay necesidad de usar un bosquejo de una persona que ya elaboró un sermón propio, y cuando nosotros nos vamos a tomar ese bosquejo, es muy importante tomar algunas consideraciones en cuenta. La primera de ellas, si vamos a usar pues un bosquejo como tal, previamente preparado por otra persona, debiéramos tomar las siguientes consideraciones. Número 1, hay que conocer bien el tema, siendo que las ideas no fueron elaboradas, no las sacamos nosotros de manera particular de la palabra de Dios, de repente no dominamos bien el tema. Por esa razón es importante que lo conozcamos muy bien, que estudiemos el bosquejo, que tratemos de colocar en nuestra mente las ideas principales, de tal manera que podamos compartirlas con fluidez, ¿verdad? La otra consideración, examine cada subtema, las ideas, ¿verdad?, que vamos a desarrollar en el cuerpo del sermón, ¿verdad? Es importante que nos fijemos bien cómo están organizadas esas ideas y entonces cómo habremos de presentarlas en su momento. Por otro lado, otra consideración, es importante leer los textos bíblicos, la Biblia, ¿verdad? De tal manera que podamos dar las aplicaciones correctas a los textos bíblicos a los cuales haremos alusión en ese sermón. La otra consideración es leer otras fuentes también, ¿verdad?, que aporten más información. Hay otras fuentes que son confiables, además de la palabra de Dios. Tenemos al espíritu de profecía, ¿verdad?, una fuente muy confiable, por supuesto, de la cual podemos echar mano en cualquier momento. Hay un sinfín de temas, ¿verdad?, a consideración, que pueden ampliar precisamente nuestra visión al momento de compartir una idea de la palabra de Dios. Además hay otros autores también, de los cuales debemos de considerar en su momento, ¿verdad?, y compartir aquellas ideas que están obviamente acorde con la palabra de Dios. Otra consideración, ilustre el sermón. ¿Cómo se ilustra un sermón? Con historias, con experiencias, con noticias, con experiencias propias, experiencias de otras personas y demás. Esa es la forma justamente como podemos ilustrar. Cuando usamos una ilustración, se queda la verdad más fija en la mente de las personas. En muchas ocasiones las personas, los oyentes, se quedan más con la ilustración y el mensaje que esa ilustración deja que a veces con lo que hemos compartido de la palabra de Dios, con el texto, con la referencia bíblica y demás. Lo que se ha quedado en nuestra mente es la aplicación que le hemos dado a través justamente de una ilustración. Otra consideración es escribir palabra por palabra del tema. Esto puede ser tedioso. Si esto es posible, hacerlo es muy importante, de tal manera que podamos dominar por completo un bosquejo o un sermón, palabra por palabra, y eso ayuda para que nosotros podamos tenerlo todavía más grabado en nuestra mente y podamos desarrollarlo con fluidez.
Otra consideración, practique la presentación en voz alta. Qué importante es precisamente practicar el sermón en voz alta. Aunque en algún momento algunas personas que posiblemente puedan estarle escuchando puedan juzgar de otra forma, pero usted no se preocupe por eso, porque usted se está preparando para predicar la palabra de Dios, para predicar el mensaje de la palabra de Dios. Así que usted puede hacerlo, practicar hasta que se sienta cómoda, ¿verdad? Y poder compartir con fluidez de la palabra de Dios. Esas son las consideraciones y es muy importante tenerlas en mente. Finalmente, ya en la presentación del sermón, ¿verdad? En la forma de cómo presentarlo, algunas ideas importantes que me gustaría compartir con ustedes en esta ocasión. En primer lugar, es importante tener confianza, porque después de todo, cuando nos disponemos a compartir del mensaje que está contenido en esta preciosa palabra de Dios, cuando nos disponemos a eso, nos ponemos en las manos de Dios como sus mensajeros, como sus mensajeras, y estamos en sus manos. Dios hará cargo precisamente de que el mensaje llegue de manera indicada a las personas que habrán de estar escuchando. Así que tengamos confianza. Dios habrá de conducirnos y estará al control. La otra idea que quisiera dejar con ustedes es, sea sincera, ¿verdad? Crea lo que dice, practique lo que dice, sea sincera, ¿verdad? Compartamos con sinceridad la palabra de Dios. Sea práctica. Número 3, sea práctica. Es importante mostrar algún plan a seguir. Es decir, hay que ser propositivas en nuestra predicación. Comúnmente, al analizar la predicación de nuestro tiempo, podemos identificar que la predicación normalmente tiene una connotación negativa. Es decir, de prohibir, ¿verdad? No esto, no aquello, no hagas esto, etcétera, etcétera. Negativa. Pero qué importante es que podamos ser prácticos y ser positivos, ser propositivos, ¿verdad? De decir, bueno, podemos hacer esto, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, y entonces podemos compartir ideas, ¿verdad? En vez de prohibir, ser propositivos en este sentido. Una idea más, sea entusiasta, ¿verdad? Las palabras que vamos a usar, es importante que éstas puedan motivar a tomar decisiones. Sobre todo en la última parte del sermón. Si ustedes se recuerdan cuál es, por supuesto, le atinaron. Es la conclusión. Es ahí donde hacemos un repaso y finalmente hacemos un llamado, hacemos una invitación para que las personas tomen decisiones. Así que es ahí justamente donde el Señor se manifiesta de manera palpable en el corazón de las personas después que han tomado tiempo para escuchar la palabra de Dios. Haga contacto visual. Es otra idea importante, el estar viendo a las personas a los ojos, el compartir justamente y observar las reacciones de los rostros, ¿verdad? De las personas que están escuchando, es muy importante. Es muy importante observar a la audiencia a los ojos, al rostro. Otra idea, usar el lenguaje corporal, ¿verdad? No solamente hablamos con nuestras palabras, también hablamos con nuestro rostro, ¿verdad? Si yo hago un rostro, si frunzo el ceño, si estoy fijo aquí, estoy dando un mensaje. Si no uso las manos, estoy dando otro mensaje. Pero si estoy sonriente, con naturalidad muevo las manos, las uso de manera apropiada y demás, estoy dando también un mensaje. Posiblemente esto por los nervios en algún momento no sea tan fácil, ¿verdad? Porque de repente nos sentimos con muchos nervios y no podemos controlarlos, pero a medida que el tiempo pasa, el Señor nos va dando precisamente esa habilidad para poder controlarnos y para usar nuestro lenguaje, nuestras manos, nuestras palabras, las facciones de nuestro rostro, ¿verdad? De tal manera que el mensaje corporal pueda estar acorde con el mensaje de la palabra de Dios. Permita que el Espíritu Santo hable con usted. Es decir, muchos sencillamente serán impactados con la verdad que usted va a presentar. Por eso es muy importante que usted tenga esto en mente, ¿verdad? Que identifique que el Espíritu Santo está allí para ayudarle, de tal manera que su mensaje pueda llegar a los corazones de las personas que habrán de escuchar. Es importante también otra idea,
usar el diafragma para hablar. Es decir, que podamos desde acá, desde el interior, permitir que el aire salga, ¿verdad? Tocando, modulando nuestras cuerdas vocales de tal manera que nuestra voz pueda durar lo suficiente, ¿verdad? Se pueda hablar con claridad, con poder, con contundencia al poder compartir. Así que el diafragma, muy importante hablar desde acá de tal manera que no estemos forzando nuestra garganta y al cabo de unos 20, 25 minutos ya la voz ya no sea la misma, no tenga la misma fuerza y perdamos claridad, ¿verdad? Y no se concluya dando el mensaje que queremos dar. Así que, a manera de una idea general, quisiéramos mencionar que es muy importante, apreciadas hermanas, ilustrar el sermón. Las ilustraciones son como las ventanas en la casa, ¿verdad? Cuando abrimos una ventana hay luz, hay vida, tenemos oportunidad de ver el panorama exterior y en un sermón las ilustraciones fungen como tal. Son las ventanas del sermón, donde las personas van a recrearse, van a identificar alguna verdad aplicada, ¿verdad? A través de una historia, a través de alguna lectura, a través de una experiencia personal, etcétera, etcétera. Las ilustraciones. A menudo la gente va a recordar más la ilustración o va a recordar la ilustración más fácilmente que el resto del sermón. O van a recordar la lección que quisimos dar a través precisamente de la ilustración. Por esa razón es importante pues que sus ilustraciones sean memorables, sean al punto y sean ilustraciones escogidas, porque también no podemos compartir ilustraciones que presenten un mensaje totalmente distinto al que queremos dar de la palabra de Dios. Así que usemos pues ilustraciones que sean elegidas, que sean apropiadas, ¿verdad? Que puedan dar al punto con la idea que queremos compartir y que puedan impresionar a la audiencia con las verdades presentadas de la palabra de Dios. Finalmente, permítanme compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios. Recuerden, apreciadas hermanas, lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11. La palabra de Dios dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en todo lo que le ordené. Recuérdense que cuando hemos tomado tiempo para estudiar la Biblia, el Señor nos ha dado algunas ideas y las tenemos en nuestra mente y en su momento las escribimos. Desarrollamos esas ideas presentando la palabra de Dios de manera pública. Los resultados serán por parte de Dios gloriosos. Serán una bendición para aquellas personas que tienen oportunidad de escuchar el precioso mensaje, de escuchar este precioso mensaje. Así que recordemos, todo lo que digamos, el Señor se encargará para que los efectos y los resultados sean una bendición para otras personas, así también como para nosotros. Eso lo dijo el Señor. Mi palabra no volverá a mí vacía. Y cuando tú y yo tomamos tiempo para compartir la palabra de Dios, tomamos tiempo para compartir algunas ideas, principios de la palabra de Dios, es muy importante recordar que los resultados de esos el Señor se habrá de encargar. Les deseo mucho éxito en esta bonita experiencia de preparar sermones, de presentar sermones. Dios les va a usar sin duda alguna. Tendrán ustedes una rica experiencia y con el paso del tiempo se darán cuenta que las más beneficiadas han sido ustedes. Al profundizar su experiencia con Dios a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración y al observar los resultados que produce el compartir, el constituirse en un mensajero, en una mensajera y compartir estas preciosas verdades con aquellas personas que no les conocen. Dios les bendiga mucho en esta preciosa experiencia. Dios sea con ustedes. Mucho éxito. Dios les use.